Los alimentos le proporcionan a nuestro cuerpo diferentes nutrientes para funcionar. Consumir una dieta balanceada previene la descompensación en nuestro organismo. Hoy en Ciencia Vital hablaremos sobre los beneficios que nos otorgan los alimentos funcionales. Uno de estos alimentos es la semilla de la soya, una leguminosa de la que se extrae antioxidantes y proteínas que no sustituyen a las de origen animal, pero mantienen estables los niveles de triglicéridos y colesterol, que evitan los problemas cardiovasculares en nuestro cuerpo. Aunque el colesterol no es malo, excederse en ingesta de alimentos grasos y llevar una vida sedentaria deterioran la calidad de vida. Los invitamos a conocer los resultados de investigaciones relacionadas con la disminución de colesterol en la sangre. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en un programa más de Ciencia Vital. Soy Andrés Pedrosa y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, que estaremos hablando con el doctor José Alberto López Díaz. Él es el responsable del Laboratorio de Ciencias de los Alimentos de aquí de nuestra universidad. Y estaremos hablando en primera instancia de alimentos funcionales, ya sabremos qué es eso, y muy particularmente de la soya. Es una investigación que se realiza ahora en nuestra universidad. Y para iniciar el programa le doy la bienvenida al doctor López. Doctor, bienvenido, gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Pues primero empecemos por dar un contexto muy general de cómo nos vamos a ir adentrando en la soya y para qué se puede utilizar. Y la primera pregunta es, ¿qué son los alimentos funcionales? Los alimentos funcionales es un término que se usa para distinguir de los alimentos en general que tienen la propiedad de nutrir a aquellos que además de eso ejercen un efecto benéfico a la salud. De alguna manera tienen un efecto o se les atribuye un efecto terapéutico. ¿Qué tipo de alimentos funcionales utilizamos normalmente? Los utilizamos como tales pocas veces, Okay. O actualmente la cultura se está incrementando y ya reconocemos un poco más de alimentos. Los comemos no precisamente como alimentos funcionales, pero identificamos ingredientes de estos, es decir, ingredientes activos, compuestos activos que ejercen ese efecto y que por ende nos ejercen algún beneficio. ¿Qué tipos? Los hay de todos, los podemos clasificar en función de su origen o también en función del efecto que tienen sobre el organismo, ¿no? En cuanto al origen, ¿cómo cuáles tenemos? Podríamos separarlo primero en alimentos de origen animal, en alimentos de origen vegetal, luego dentro de estos podríamos separarlos en hojas, en semillas, en leguminosas, etcétera. El caso específico de la soya, que es un alimento funcional, ¿en qué apartado entra? La planta de la soya es una leguminosa. Lo que nosotros consumimos de esa planta es la semilla. La semilla es una legumbre. Y de esta lo que consumimos principalmente o que se comercializa mucho es un extracto, un concentrado, un aislado de proteína, que es a la que se le atribuyen muchos efectos benéficos. Además de que también tiene otras cosas como antioxidantes, isoflavonas, por ejemplo, y que también tienen un poder o una capacidad antioxidante y a la cual se le han atribuido ciertos beneficios sobre la salud. Usted dijo algo muy interesante, recién nos explicaba esto de los alimentos funcionales, y es, los consumimos pero sin utilizarlos de esa forma. Es decir, el caso específico de la soya, para irnos adentrando un poco en el tema, en Oriente, en la parte oriental del mundo, se utiliza hace mucho tiempo, pero sí con esta idea de utilizarlo funcionalmente. Acá con nosotros no. Actualmente ya se tiene esa cultura, ahí se tiene en Oriente se tiene esa cultura y se utilizaba con tales fines, ¿verdad? Así como otros alimentos, la soya es un ejemplo. En la década quizás de los 70, más adentrándonos a los 80 y 90, es cuando empezó la explotación comercial de esta leguminosa, de esta legumbre, ¿sí? Y entonces empieza a comercializarse primero como una fuente potencial de proteína, porque tiene una cantidad de proteína considerable. Si nos remontamos a los tiempos en los que empezó a introducirse, pensaríamos o identificaríamos que empezó a usarse como un sustituto de proteína de fuente animal
para resolver problemas de déficit de esta y combatir algunos problemas de desnutrición, por ejemplo, en el mundo. Con esa intención empezó a introducirse, además de que se generaron algunas especies de soya, algunas variedades de soya transgénica, lo cual ocasionó que se produjera en grandes cantidades, hubiera una producción extensiva de esta, de tal manera que se abarataran los costos. Esto trajo como consecuencia tener o disponer de una proteína de buena calidad, ¿sí?, a un bajo costo, que si la comparamos con la proteína de origen animal, la cual tiene un valor biológico alto, ¿sí?, pues el costo pues, es bastante considerable. Esto no quiere decir que la proteína de soya pueda sustituir o sustituya totalmente a la de origen animal. Sin embargo, pues sí es una proteína que nos puede resolver grandes problemas, sobre todo para la desnutrición. Y posteriormente se le comenzó a dar el uso como alimento funcional, se le empezaron a rescatar o a identificar esos efectos benéficos hacia la salud. En el caso específico de la soya, por irnos adentrando, bueno, antes me quedaba con una pregunta. ¿Qué otros alimentos tienen estas propiedades en el caso de la proteína o estas propiedades proteínicas que tiene la soya? En cuanto a proteínas nada más, sí. En las últimas décadas se ha explotado muchísimo a la soya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la que se ha comercializado y su producción ha sido masiva. Sin embargo, en los últimos años ha aparecido, digamos, una fuente que pudiera ser su competencia, que es también otra legumbre, el chícharo. Entonces, a este nuevo producto se le está otorgando también esas mismas propiedades. Contiene cantidades considerables de proteína, el mismo valor biológico y también se prevé que tiene ese poder funcional. Ahora sí, vámonos a lo que nos estaba recién diciendo ahorita. Decíamos, bueno, en buena medida este valor proteínico de la soya la hace un poco sustituto de la carne, sobre todo para la gente que decide tener una vida vegetariana. Pero se da el salto y entonces se empiezan a descubrir algunas otras propiedades. La investigación que está realizándose en la universidad, ¿a qué va encaminada? Algunas características que se le han atribuido a la soya como alimento funcional está basado en sus proteínas y contenido de isoflavonas y se le otorga el poder de tener un efecto positivo ante las dislipidemias. ¿Qué es una dislipidemia? Es una alteración, es una condición que ocasiona que existan alteraciones en los valores adecuados, digamos, de triglicéridos, de colesterol, de HDL, por ejemplo, en el suero humano y que nos proteja ante estas alteraciones. Las dislipidemias suceden o los factores que nos condicionan a ella son muchos, entre ellos hábitos alimenticios, cultura hacia el ejercicio, una vida sedentaria, etcétera. También existen condiciones genéticas, desde luego, las cuales nos conducen a padecer una serie de problemas, en términos generales, cardiovasculares. Entonces se ha estimado, o diversos estudios han demostrado que el consumo de soya puede paliar de alguna manera esos efectos adversos que el medio, que nuestros hábitos o que nuestras características genéticas nos otorgan y establecernos una condición favorable, ¿sí? Condicionarnos a adquirir valores apropiados o adecuados de esos metabolitos que en un momento dado pudieran causarnos pues, una enfermedad o una alteración aún peor. Muy bien, vamos a nuestro primer corte, doctor. Regresando, vamos a seguir hablando de esta investigación y de cómo es que se debe de consumir la soya. Ya volvemos.